The Wild Project. Los niños de la guerra, ¿no? Sí. Muchas de estas armas que se venden en el mundo occidental acaban en manos de niños, sobre todo en África, ¿verdad? Los niños de la guerra. En América Latina. En América Latina y, África. También, y en Asia ¿Sí? también, sí. En conflictos como Birmania, Tailandia, en conflictos en Timor Oriental, por ejemplo. Ajá. Bueno, y en la guerra de Vietnam y en Camboya hubo muchos niños. El Khmer Rojo tenía muchos niños. Ajá. O sea que los niños también han utilizado O sea, la en conflictos a nivel global. Sí, sí. Pues te quiero preguntar porque tú has hecho bastante investigación y reportaje de los niños de la guerra, que es algo que sí que también hay mucho misticismo, ¿no? Y que tú me has dicho que es absolutamente real y que nos quedamos cortos. Son niños de 10 años que mutilan, violan, torturan, y de una forma fría que no te lo puedes ni imaginar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo son los niños de la guerra? Tú me has contado en Sierra Leona, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Mira, yo la primera vez que vi niños soldados fue en la guerrilla salvadoreña y la guerrilla guatemalteca. Y me impresionó muchísimo ver chavales con 10, 12, 14 años con armas. Y combatiendo. Son más grandes casi que ellos. Y combatiendo. O sea, Así que no es postureo. No. Los que tienen 14, 15 años llevan 2 o 3 años combatiendo. 2 o 3 años. Y los que tienen 18 son comandantes. Cuidado. Entonces me impresionó muchísimo, aunque nunca, digamos, di continuidad a este tipo de trabajo. Luego estuve con la contra nicaragüense, que estaba repleta de niños, o los propios sandinistas, que tenían muchos jóvenes en sus unidades, digamos, avanzadas, las que luchaban contra la contra en Nicaragua. Vi también niños soldados en Camboya. Y luego, evidentemente, empecé a ver muchos niños soldados en África. En el año 95 llegué a Monrovia, en Liberia, con un gran periodista español, amigo mío, Alfonso Armada, y nos encontramos con 4 grupos armados. Precisamente para mostrar Eso un es Sierra poquito- Leona. Eso es Sierra Leona. Sí, Aquí vamos a ver si lo puedo poner en grande. sí. Sí, esto está más bien posando, ¿no? Allí en Sierra Leona. Ujú. Entonces, llegué en el 95 y me quedé muy impresionado porque había 4 grupos armados distintos. Esto es Liberia, ¿verdad? En Liberia, en Monrovia. Había un caos absoluto. Fue un viaje muy curioso porque, claro, las coberturas en países complicados son difíciles de hacer. Nosotros entramos con los marines en Monrovia. Helicópteros Black Hawk. Ujú. Son muy de famosos. marines. El Black Hawk derribado. El Black Hawk derribado. Clásico. Nos salíamos de Freetown, en Sierra Leona, y vamos a Monrovia porque los marines estaban sacando a estadounidenses de origen liberiano o liberiano de origen estadounidense, y estadounidenses estaban sacándolos de Liberia en helicóptero. Entonces permitían que entrásemos periodistas en Liberia, cosa que no ha hecho el ejército español ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ahora, de llevar en los vuelos vacíos a Kabul a periodistas españoles que querían ir sin preocuparse de la vuelta. No lo han permitido. Los marines nos permitían entrar en los aviones para llevarnos a Monrovia. Luego, la salida era nuestro problema. Entonces nosotros llegamos con los marines y salimos con los rusos. Tuvimos que alquilar un helicóptero ruso para sacarnos de Monrovia 3 semanas después. Qué locura. Durante esas 3 semanas yo no he visto, bueno, vi ejecuciones extrajudiciales, o sea, Tú lo viste en persona. niños ejecutando delante mío a otras personas. Nos colocaban los testículos que arrancaban cada noche en el árbol que teníamos delante del hotel, que era el único lugar neutral que había en toda la ciudad, porque los libaneses que tenían el hotel pagaban a las fracciones armadas un dinero para que no atacaran ese sitio, y luego nos lo cobraban a los periodistas, evidentemente, por seguridad. O sea, que teníais un árbol delante y os levantabais y habían testículos arrancados Sí, de penes, ejecuciones. Y penes, sí. Era habitual ver este tipo de cosas, ver gente desangrándose en la calle, o ver gente, digamos, mutilada, cortada en pedazos. Sí, era muy normal. Yo hice fotos fuertes, pero casi nunca he publicado estas fotos. Entonces, claro, has hecho fotos que serían material gore. Es que pasabas por delante tuyo y las veías, ¿no? De hecho, fotografié un día. Iba andando y me encuentro un tipo que iba casi desnudo. De hecho, llevaba una especie de camiseta y tapándose el pene, del que se veía la punta, por cierto. Iba con un fusil, sí, pues tenía un gran pene. Claro, no, ahí en África era muy africano el pene. Y llevaba un fusil de asalto. Y no me di cuenta, o sea, me fijé en él, digo, hostia, un exhibicionista. Y de repente le miro la mano izquierda, que acaba de arrancar de un machetazo la mano de un prisionero o de un muerto. Y la llevaba de la mano. Hostia. Entonces pasó delante mío
Yo me quedé petrificado, giré rápidamente, le llamé, señor, señor. Se me giró el señor, la esgrimió, la levantó, se la metió por el pulgar aquí y le tomé una fotografía que fue muy famosa en su momento. Una fotografía que tuvo mucho impacto. O sea, una mano cortada Sí, y la... de dedos muy grandes además, de dedos muy largos. ¿Había canibalismo también ahí? Porque en Los guerras niños, africanas... los niños soldados de Sierra Leona admitían que en algunos momentos mataban a prisioneros, les sacaban las vísceras y ese día el arroz estaba más sabroso. Madre mía. No, te lo contaban de esta manera, ¿eh? Porque además, para ellos las vísceras, que también cortar vísceras también se ha hecho en Guatemala, matar a los prisioneros y cortarles el corazón, es una idea de un ritualismo, poco, casi. sí, de ritual de recibir la fuerza del muerto. Sí, esto es muy maya y muy... Sí, muy del pasado en Guatemala también, porque hay mucha influencia de los ritos mayas, ¿no? Entonces, en medio de este caos, de grupos armados infantiles disparándose entre ellos y matándose, y los niños más pequeños esperando que mataran a uno para quitarle el fusil y tener un fusil, algunos incluso combatiendo con fusiles de plástico, a los que había que tirar de las orejas para que se salieran de las líneas donde estaban los disparos. Ya claro, niños de 8 años. De 10, de 11 años, todos ahí como locos. Yo le dije a mi amigo Afonso Armada, digo, oye, eso es una locura. Tenemos que intentar individualizar a estos críos y ver quiénes son. Entonces hicimos un cuestionario de 10 preguntas, porque no se podía hacerles... No íbamos a hacer entrevistas de 3 horas como esta, ¿no? Porque no había tiempo material. Hacíamos un cuestionario, entonces íbamos allí, hablamos con el jefe del grupo y le decíamos, disculpa, ¿podemos sacar a este chico un momentito y hacer una entrevistita? Lo poníamos a un lado, le hacíamos 10 preguntas. ¿En qué idioma hablabais? Hablaban una especie de inglés, teníamos un traductor, un inglés, un antiguo, un inglés muy... Ellos hablan un idioma local, pero que con alguna palabra inglesa. Sí, con algunas palabras, se mezclan mucho las palabras. Entonces le hacíamos 10 preguntas muy sencillas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre de guerra? Ah, que tienen un nombre de guerra diferente. Todos tienen un nombre de guerra. Que son como peliculeros. Bueno, los Rambos, hay miles de Rambos, hay decenas de Saddam. O sea, es como un juego para ellos, eso. Hay uno que se llama Jódeme rápido, hay otro que se llama Mátame rápido, Yo asesino. Wow. Había mucho tipo de nombres. Y hacíamos luego, ¿dónde está tu familia? Tal, bueno. La mayor parte de ellos eran todos huérfanos. O habían perdido el contacto con sus padres. Y de hecho, cuando empezamos a hablar de la familia, en preguntas muy cortas de sí, no, esto o lo otro, se ponían a llorar en algunas ocasiones. Casi todos todos odiaban la guerra, todos aceptaban que habían matado, pero todos decían que habían matado para defenderse. Y todos querían ser periodistas, porque en aquel momento éramos periodistas que estábamos en la calle, o médicos. O sea que no notabas sadismo, como desde fuera podrías pensar. Sí, pero luego veías lo que hacían con los cuerpos y, claro, a veces actuaban como una jauría, ¿no? Una jauría, sí, una jauría humana, ¿no? Entonces, hicimos un reportaje, entrevistamos unos 14 o 15, todos con fusiles distintos. Había fusiles chinos, rusos, estadounidenses, alemanes, italianos. Español no cogí ninguno, qué pena. Cogí uno con una pistola italiana, pero no española. Todo armas que evidentemente no se hacían en Liberia, pero que llegaban a Liberia porque en Liberia había diamantes de Sierra Leona que se traficaban por Liberia, ¿no? Los diamantes de sangre que hacían que los traficantes trajeran armas a cambio de diamantes. Esta era el kit de la cuestión. O sea, nunca hay guerras en lugares pobrísimos. Las guerras se producen en los lugares ricos, donde hay algo que robar, donde hay algo que utilizar, el coltan, los diamantes, el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos a España lo publicamos, pero lo publicamos sin contexto. Y aquí parecía un reportaje de moda militar. Entonces yo sentí que nos habíamos equivocado, que el problema no eran los niños, el problema eran los traficantes. De hecho, hubo mucha gente que protestó por el documental, por la manera de plantear el reportaje. Yo recuerdo que estaba haciendo un reportaje para mi querido Heraldo Aragón e intentaba por todos los medios humanizar lo que había visto. Y decía, a ver, he visto matar, he visto ejecutar, he visto a niños rematando heridos, rematando, ¿eh? O sea, ¿eso lo has visto en persona? Sí, o sea, de ante mío le pegaron un tiro a un tío, cayó al suelo, agonizando, llegaron 4 o 5 por atrás y lo machacaron a cuchillazos. O sea, esto delante
mío. ¿Y llegabas a ver si incluso sonreían o notabas que se lo pasaban? Estaban súper drogados. Ahí se drogan ahí. Sí, drogados hasta aquí. ¿Qué tipo de drogas suele haber? Pastillas, cocaína, se hacen cortes, se meten la heroína, sangre, Hostia puta. snifan de lo que sea, pegamento, de todo. Madre Y luego manipulados ideológicamente, les hacen creer que les ponen unos amuletos, les hacen creer que son inmortales, que van a ir al combate y no van a morir, ¿no? O sea, están muy manipulados ideológicamente y muy drogados. Al lado de la violencia siempre hay droga, siempre. Entonces, un día estaba escribiendo una historia que los titulé Escuela de Asesinos. O sea, no me iba por las ramas. No. Pero por otra parte, Es que es real. sabía que eran niños víctimas de la guerra. Claro. Que habían matado, pero eran víctimas de la guerra. Estaban en una especie de círculo vicioso de la guerra, de la violencia, que había exterminado a sus padres y a ellos los había metido en la guerra y la guerrilla se había convertido en su única familia. Y dije, ¿qué hago yo para que la gente entienda lo que está pasando aquí? Entonces, leyendo en un periódico, una especie de columna, mitad columna, leí: un grupo de estudiantes, de niñas, matan a golpes, en una paliza brutal, a una compañera en un colegio del sur de Inglaterra por un tema de celos. Ah, sí, no fueron 2 o 3, o eran... Tú tenías 11 años. Ah, es que me suena algún caso de estos, Sí, porque yo a estos veces casos toco ha habido después, pero tú tenías 11 años en ese momento, es un caso del 95, Ajá. muy antiguo, pero ha pasado cosas. De hecho, ha habido palizas que se han filmado después, pero estamos hablando de la época pre-móvil, Pre-internet. pre-internet. Entonces yo dije, aquí está la historia. ¿Cuál es la diferencia entre la violencia de Liberia o Sierra Leona y la violencia del sur de Inglaterra? Que en Liberia los combatientes nos dejan filmar a los periodistas las atrocidades que cometen. Porque no entienden que esto va a tener un gran impacto. Estamos hablando de la época en la que no había internet. En cambio, en Inglaterra, evidentemente no había nadie filmando. Pero ¿qué hubiéramos pensado si de repente allí, por casualidad, hay un cámara y filma toda la secuencia? ¿Cómo hubiéramos visto a nuestras hijas de 14 o 15 años apaleando hasta la muerte a una compañera? Hubiéramos visto sus ritus, sus gritos, Sí. sus momentos de odio. Como bestias. Como bestias, como jauría, ¿no? Ujú. Entonces la diferencia no era el comportamiento de las niñas de Inglaterra o los niños de Sierra Leona, era que había cámaras o no había cámaras. Ujú. Y esto me hizo que pudiese contextualizar mejor el problema. Al final, como yo he trabajado mucho el tema de los niños soldados, he llegado a la conclusión, y esto me lo hizo recapacitar el misionero Chema Caballero, que dirigía este programa, Ujú. que estos niños no son verdugos, no son culpables. Han hecho brutalidades, pero les han obligado a hacerlo. En Sierra Leona se secuestraba a los niños a edades entre 10 y 11 años. A los niños se les convertía en máquinas de matar. Y a los 6 meses se les mandaba en primera misión a sus aldeas para matar a sus padres. O al jefe de su aldea. No puedo creer O a los esto. hombres importantes de su aldea. Sí, era una estrategia magnífica. Si tú matas a tus padres y al jefe de tu aldea, la única familia es el grupo armado. Y vas a obedecer hasta la muerte. ¿Y en medio año cómo conseguían que alguien mate a sus padres? ¿Les agasajaban? ¿Les...? Les lavaban la cabeza, les mostraban claramente que si no cumplían órdenes morían y los drogaban. Y a las niñas, no es igual ser niña ni mujer que hombre o niño en una guerra, se las convertía en esclavas sexuales. Tal cual. Se las violaba sistemáticamente. Y tu única suerte era que le cayeses bien a un comandante a tus 12, 13 o 10 años o 11 años y que este comandante ordenara que esta niña es para mí y solamente para mí. Y en vez de violarte 10, te violase solamente 1. Madre mía. Y que si además esa persona, después de violarte, te protegía del resto, podías incluso acabar, que te ibas a quedar embarazada, siendo la madre de sus esposa. hijos, la esposa de sus hijos y la protegida de él. Esto era lo que mejor te podía pasar. Y esto era el pan nuestro de cada día. Niños que hacían salvajadas, violaban, cortaban brazos,